Muchas gracias. Bueno, la mitocondria es el sitio subcelular donde se produce la fosforilación oxidativa con el fin último de producir energía en forma de ATP. Y la estructura es bastante particular y muy interesante, ya que tiene dos membranas, la membrana externa, la membrana interna, y característicamente la membrana interna tiene mucha más área que la membrana externa, ¿sí? Por eso tiene invaginaciones, y ahora vamos a ver cuál es la importancia. En esta otra parte de la figura, vemos una microfotografía, ¿sí? Acá están las dos membranas y las crestas, que son las que hacen que la membrana interna tenga mayor área. En la membrana interna, sí, acá en esta, acá, están embebidos los distintos complejos que conforman la cadena respiratoria, que es donde el oxígeno, ¿sí? El oxígeno se va a reducir a agua. Y este proceso de respiración mitocondrial está acoplada a la ATP sintasa, donde se produce el ATP, se fosforila el ADP a ATP. Y ambos procesos, ¿sí? El que ocurre en la cadena respiratoria y en la ATP sintasa, se hallan acoplados, o sea, funcionan a la par. La estructura mitocondrial, que yo les comenté que era interesante, también es importante hablar de cómo se distribuyen en el tejido cardíaco, ya que son particulares. En esta microfotografía de acá arriba vemos una distribución normal de las mitocondrias entre las fibrillas, ¿sí? Estas son las distintas mitocondrias, acá también hay. Y esta es una fotografía a mayor aumento, ¿sí? Esta mitocondria acá la tenemos a mayor aumento acá. Este tejido cardíaco proviene de animales normales, sin animales controles, sin ningún tratamiento, y podemos ver claramente acá las dos membranas, externa e interna, y acá todas las crestas, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera entonces la mitocondria se haya relacionado a un proceso inflamatorio? Nosotros trabajamos con un modelo de endotoxemia que podemos relacionarlo a la sepsis, ¿sí? Entonces, en toda inflamación, para recordar, tenemos una respuesta humoral y una respuesta celular, donde están involucrados los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos. En el caso de la sepsis, es una inflamación generalizada grave, ¿sí? Que ocurre por una infección, por ejemplo, con alguna bacteria, por ejemplo, Escherichia coli. En el caso de la endotoxemia, En el caso de la endotoxemia, el modelo es similar, solo que este proceso inflamatorio se desencadena por una toxina purificada de una bacteria, por ejemplo, el EPS de la Escherichia coli. Lo que sí entonces tienen de igual, tienen un desbalance en la respuesta inmune, se observa un aumento importante de óxido nítrico y de citoquinas en el torrente sanguíneo y hay un daño en el endotelio vascular, aunque la respiración en el tejido cardíaco es normal, puede ser normal, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene el problema? Para poder estudiar, como les comenté, nosotros utilizamos un modelo de endotoxemia en animales y tenemos que tener en cuenta algunas situaciones antes de poder extrapolar los resultados. ¿Por qué utilizamos modelos animales? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar órganos vitales, si uno utiliza un modelo humano, vamos a poder hacer el estudio en tejidos musculares, ¿sí? Entonces,
órganos vitales no se pueden utilizar. Las biopsias humanas conllevan un problema administrativo a nivel de la ética en el uso de ese tipo de muestras, y son muestras de muy baja cantidad. Entonces, nos quedan utilizar modelos animales y les voy a hacer un resumen de cuáles son los modelos de endotoxemia más utilizados. El más conocido es el de inyección del lipopolisacárido bacteriano, 10 miligramos kilo intraperitoneal. Hay otras dosis según lo que uno quiera estudiar. La lipoproteína A, que es parte del LPS, ¿sí? También en una dosis de 10 miligramos kilo intraperitoneal, y un modelo un poco más cercano a lo que es la sepsis es la producción de peritonitis en el animal por ligadura y punción fecal, o inyección de sobrenadante fecal también intraperitoneal. Entonces, si bien este modelo es un poco más cercano a lo que sucede en la sepsis, estos otros modelos permiten analizar de forma mecanística lo que puede suceder, porque ya estamos produciendo una infección generalizada, una inflamación generalizada, pero por un componente en particular, ¿sí? Entonces, sigamos. Nuestro modelo utilizamos ratas hembra Sprague Dolly de más o menos 180 a 200 gramos de peso, y hemos utilizado el LPS en distintas concentraciones para estudiar distintos grados de endotoxemia. Hemos estudiado o estamos estudiando 0.5, 8, 10 miligramos kilo como dosis, y las mediciones las realizamos a las 6 horas de post-inyección. En algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos 10 miligramos kilo, también analizamos distintos tiempos post-inyección. Y bueno, hemos analizado distintos órganos. ¿Cómo analizamos el proceso inflamatorio? Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con una dosis de 10 miligramos kilo, ¿sí? Y en función del tiempo vemos que la temperatura rectal, ¿sí? El animal es hipertérmico, acá aumenta la temperatura para después pasar a un periodo de hipotermia. La presencia de NO, los niveles de NO en sangre, lo vemos aumentado, hay un pico a las 9 horas, ¿sí? Este es el valor control, el NO en sangre va aumentando para después permanecer en un valor bajo, igualmente mucho mayor que el control. Cuando hacemos el recuento celular de células blancas, vamos a ver que hay un aumento, ¿sí? Cuando utilizamos LPS 0.5, acá cambiamos las dosis, es otro estudio, tenemos 2 dosis de LPS para simular una endotoxemia leve y una endotoxemia grave. Entonces, en el caso de 0.5, el nivel total, el recuento total de células está aumentado, mientras que cuando se agrava la situación, tenemos una disminución en el número de leucocitos. Y si vemos la diferencia entre neutrófilos y linfocitos acá, ¿sí? 82 y 17, estos valores después se hacen semejantes cuando utilizamos LPS. Y eso está relacionado con el desarrollo de la inflamación. Si en el mismo estudio, utilizando dosis bajas y dosis altas de LPS, analizamos los niveles de NO en sangre, vamos a ver que hay una producción de NO, los niveles de NO aumentan conforme la dosis de LPS aumenta también.
Esto también se ve reflejado cuando analizamos desde otra técnica, determinando nitritos y nitratos en plasma. Vemos que los niveles de NO también están relacionados con la dosis de LPS. Entonces, lo que vimos recién es que tenemos niveles de NO aumentados en sangre, se relacionan con las dosis de LPS que nosotros estamos utilizando. ¿Qué es lo que pasa en corazón? Entonces, antes de eso, nosotros determinamos los niveles de citoquinas en sangre, y entonces acá vemos los niveles de TNF-alfa y de interleuquina 6, que son proinflamatorias. Vemos que también hay una producción de citoquinas que es dosis-respuesta en ambos casos. Si vamos a ver, como les comentaba, qué es lo que pasa en corazón, vamos a ver que la situación es relativamente similar. Determinamos las citoquinas, los mensajeros de las citoquinas, TNF-alfa y interleuquina 1 beta, y vemos que también el comportamiento depende de los niveles de LPS que estemos utilizando. ¿Sí? Se ve que la producción de citoquinas en el tejido cardíaco también aumenta conforme aumenta la dosis de LPS utilizada para TNF-alfa y para interleuquina 1 beta. Una vez que tenemos caracterizado, tenemos en claro qué es lo que pasa con el óxido nítrico y qué es lo que pasa con las interleuquinas en sangre y en corazón, vamos a ver de qué manera podemos relacionar esto con la función mitocondrial en corazón. ¿Qué es lo que pasa en este modelo de endotoxemia? ¿Sí? Vamos a ver que la cantidad de oxígeno que llega al corazón puede ser normal, ¿sí? Pero la producción de ATP, la producción de energía, está disminuida. Este comportamiento se llama hipoxia citopática, para poder diferenciarla de otros tipos de hipoxia como la hipovárica, anémica o por flujo sanguíneo disminuido. Entonces, en este caso, la PO2 en el órgano puede llegar a ser normal, la producción de ATP está disminuida. ¿Qué es lo que lleva a sospechar? Que si bien el oxígeno llega al órgano, por alguna razón no se puede utilizar correctamente. Y ahí es donde entra la mitocondria. La mitocondria disfuncional se define por distintas características, porque el consumo de oxígeno a nivel mitocondrial, no tisular, a nivel de la mitocondria está disminuido. Obviamente hay una disminución en el contenido de ATP, disminuye el potencial de membrana, puede aumentar el tamaño mitocondrial y aumenta la fragilidad de la mitocondria y todos los procesos de recambio mitocondriales. Lo que podemos ver acá entonces es un gráfico que relaciona una determinación que ya vimos que era los nitritos y nitratos en plasma, ¿sí? Cómo aumentan, y ese aumento de nitritos en plasma se relaciona con una disminución, ¿sí? En la producción de ATP. O sea que cuanto mayor son los niveles de nitratos y nitritos en plasma, menor es la producción de ATP. O sea que la función mitocondrial también depende del grado del insulto inflamatorio presente en el animal. En este caso, en esta diapositiva, les muestro un estudio para saber cómo está funcionando el corazón. Lo que sabemos hasta ahora, que hay mitocondrias disfuncionales, que ese grado de disfunción depende del nivel de óxido nítrico en sangre, y entonces esa disminución en ATP que estamos viendo se traduce a la función cardíaca. Entonces, en este modelo
es un modelo de órgano aislado y acá lo que les muestro, ¿sí?, es la presión desarrollada en el ventrículo izquierdo que disminuye en función de las dosis del EPS. Si bien a nivel basal no vemos diferencias significativas, cuando se agrega isoproterenol, ¿sí?, se obliga al corazón a hacer un trabajo, ahí es donde nosotros vemos las diferencias y entonces en ese caso sí hay una disminución dependiente de la dosis. Lo mismo el tiempo de relajación, ¿sí?, acá. Se relaciona con las distintas dosis de LPS que estamos utilizando. Entonces, si me están siguiendo, vemos cómo las distintas dosis de LPS se relacionan con los distintos niveles de NO en sangre. Esos niveles de NO en sangre están también relacionados con la producción de ATP a nivel mitocondrial y eso lo vemos reflejado en la función cardíaca. Lo que me voy a detener ahora un poco es, si bien lo que estamos hablando es un problema meramente funcional del corazón y no hay grandes diferencias estructuralmente en el corazón, sí lo que se ve es diferencias en la estructura de la mitocondria. Acá les repito la tercera diapositiva, ¿sí?, con una foto normal de las mitocondrias. Cuando analizamos qué es lo que pasa después de una inyección de 10 miligramos kilo de LPS a las 6 horas, ahora vemos que el tejido, ¿sí?, tiene mitocondrias con una forma no tan redondeada como veíamos antes. Acá vemos las crestas, ¿sí? Hay crestas que desaparecieron acá, hay algunas partes mucho más claras en la mitocondria. Acá vemos otras mitocondrias con una estructura totalmente errática. Acá también la estructura de mitocondrias y fibrillas también no es tan prolija como veíamos en las situaciones normales. A las 18 y a las 24 horas pasa una situación interesante, ya que el corazón, el tejido cardíaco trata de hacer frente a ese problema en las mitocondrias que no funcionan bien y se activan ciertos procesos para poder reponer al tejido de mitocondrias nuevas, como es el proceso de biogénesis o también de sacar del medio mitocondrias disfuncionales, como puede ser procesos de mitofagia o fusión y fisión. Entonces, acá, por ejemplo, vemos dos mitocondrias en íntimo contacto, entonces podemos pensar que pueden estar fusionándose, hay que hacer más estudios para saber si esto es lo que está ocurriendo. Acá, por ejemplo, vemos una doble membrana con una inclusión adentro que puede ser un proceso de mitofagia, donde tenemos la doble membrana autofágica y adentro la mitocondria que está empezando a metabolizarse. Y a las 24 horas, si ven acá, por ejemplo, tenemos una mitocondria y estos dos puntos es de estrangulamiento, ¿sí? Entonces, puede ser que acá esté ocurriendo fisión. Pero para eso hay que determinar después algunos otros marcadores de cada uno de esos procesos para poder decir a ciencia cierta que eso es lo que está pasando. Bueno, poniendo todos los resultados en su conjunto, podemos ver que cuando utilizamos distintas dosis del EPS para emular una endotoxemia de grado bajo y una endotoxemia severa, los niveles de NO, ¿sí?, acá, son los que van a ejercer efecto en el tejido cardíaco, que a nivel más detallado se ve que en el tejido hay también producción de citoquinas
las cuales producen efectos en la mitocondria que a su vez cierra el círculo, ¿sí? Un círculo vicioso de daño, y el grado de daño va a depender entonces de los niveles de NO, ¿sí? Que se estén produciendo en el modelo. Esto en cuanto a lo que les quería contar para analizar la función mitocondrial, la importancia de la función mitocondrial en el tejido cardíaco en este modelo inflamatorio. Y para terminar, les traía una diapositiva de estudios en humanos que vi que obviamente no es en tejido cardíaco, sino en tejido muscular. Y hace una disquisición entre el grupo control, un grupo de pacientes sépticos que no sobrevivieron a la sepsis y un grupo de pacientes que sí sobrevivieron. Lo que tenemos acá entonces son los 3 grupos, no sobrevivientes, sobrevivientes y controles, y los niveles de ATP en el tejido. Y de manera interesante lo que vemos es que los sobrevivientes, ¿sí?, tienen niveles de ATP aumentados y son mayores que los controles. Y evidentemente los no sobrevivientes tienen niveles de ATP mucho menores. Lo que nos lleva a indicar que niveles de ATP aumentados, ¿sí?, cuando la persona puede hacer frente a la demanda energética de este insulto inflamatorio, la resolución, ¿sí?, es positiva y el paciente puede sobrevivir. Es una de las hipótesis. Bueno, esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación y por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este Ateneo, y también a la sociedad por darnos la oportunidad, en este caso, de mostrarles un poco de evidencia en línea con tratar de considerar factores ambientales en la progresión de enfermedades cardiovasculares, específicamente en el infarto agudo de miocardio, y voy a tratar de mostrarles un poco de evidencia que va en línea con esta idea. Que la contaminación ambiental induce un efecto adverso sobre la salud es un hecho. Según el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud hace unos meses, hay un estimado de unos 7 millones de muertes prematuras por año que se producen producto de la exposición a aire contaminado. Dentro de las principales causas de muerte encontramos a enfermedades del corazón, específicamente el infarto agudo de miocardio. Producto de la exposición a la contaminación ambiental, se estima que 1 de cada 4 infartos están directamente relacionados con la exposición a aire contaminado. Esto no tiene nada que ver con una condición genética en particular, con el sexo, con la edad, con la dieta, ni siquiera con el hábito del fumar. Simplemente tiene que ver con el hecho de que nosotros, los seres humanos como especie, nos desarrollamos en nuestros ambientes de una forma muy poco amigable con el medio ambiente, y eso tiene una consecuencia adversa. Esa consecuencia adversa es que por año hay un estimado de casi 2,5 de muertes prematuras por infarto agudo de miocardio directamente relacionado a la exposición a aire contaminado. Dentro de los distintos componentes de la contaminación ambiental los podemos dividir en 2 grupos. Por un lado, gases como los óxidos del nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el ozono, y por el otro, el material particulado, ¿sí? Partículas sólidas presentes en el aire que estamos todos nosotros respirando en este momento, y lo suficientemente pequeñas como para penetrar en el árbol respiratorio y ejercer un efecto adverso. De hecho, desde el punto de vista epidemiológico, este material particulado se le asigna la principal responsabilidad de los efectos adversos sobre la salud, desde el punto de vista de que correlaciona positivamente con el número de muertes e inclusive la morbilidad, principalmente por afecciones cardiovasculares. Este material particulado, como les decía, es totalmente invisible al ojo humano. Son partículas que se encuentran suspendidas en el aire, que tienen un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros. Estas son en tamaño comparativo con un cabello humano. Las grandes son las partículas que se consideran partículas gruesas, partículas menores a 10 micrómetros, y las que están adentro, ¿sí?, las rojas, son las partículas finas, que son aquellas partículas que poseen un diámetro aerodinámico menor a 2,5 micrómetros. Esta distinción y esta clasificación, e inclusive la regulación de las emisiones de estos contaminantes, se hace teniendo en cuenta el tamaño,
ya que el tamaño es lo que determina la penetración diferencial que tiene el material particulado sobre el sistema respiratorio, de forma tal que las partículas más gruesas y más grandes quedan retenidas en las vías aéreas superiores y las partículas finas, este PM2,5, penetran más profundamente el árbol respiratorio, inclusive llegando hasta el alvéolo, donde ejerce su efecto tóxico. Los niveles de material particulado a lo largo del globo se muestran en esta diapositiva, en donde podemos ver una combinación entre mediciones satelitales y mediciones en el campo sobre la superficie, que los niveles más altos se encuentran, por ejemplo, en el norte de la India, en China, inclusive en la costa este de Estados Unidos, en Europa, y por acá abajo, casi oculta por el cuadro que insertó el autor, se encuentran los niveles de material particulado en nuestro país, en donde, según la escala de colores, podemos ver que son relativamente bajos, ¿sí? Podemos calcular que se da entre 5 y 10 microgramos por metro cúbico de aire, que es algo relativamente bajo. Sin embargo, en los próximos minutos voy a tratar de convencerlos de que esto no es completamente inocuo para la salud. Acá les muestro un estudio epidemiológico que se realizó hace 2 años en una corte muy grande de personas en Estados Unidos, todos los beneficiarios del programa Medicare entre los años 2000 y 2012, en donde se muestra la mortalidad asociada a la exposición de material particulado. Acá encontramos el riesgo de mortalidad porcentual según se incrementa el nivel de material particulado 2,5. Y me gustaría destacar algunas cosas de este gráfico. Primero, esta relación casi logarítmica, en lo cual lo que significa es que la mortalidad aumenta rápidamente a niveles bajos de exposición y luego llega a un plató. Esto explicaría por qué no hay un riesgo asociado incrementado en personas que fuman, por ejemplo, en contacto con la exposición a contaminantes ambientales. Por otro lado, también me gustaría destacar que no existe un umbral por debajo del cual la exposición al material particulado es totalmente inocuo para la salud y no se encuentra asociado a un riesgo de mortalidad, ¿sí? Eso significa que cualquier disminución en la exposición y en los niveles de material particulado en el aire va a inducir un efecto beneficioso sobre la salud de las personas. Por otro lado, acá les marco los niveles en los cuales están aceptados según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los que considera inocuos para la salud, en donde se puede ver que a estos niveles y hacia atrás, acá existe un riesgo de mortalidad incrementado entre un 4 y un 5%. Por acá abajo están los valores recomendados por la Organización de la Mundial de la Salud. No son regulados como la EPA, sino que simplemente recomendados. Y entre estos niveles es lo que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en donde va a haber igualmente, a pesar de que parecería que es una ciudad no demasiado contaminada, un riesgo de mortalidad asociado a la exposición al material particulado. Entonces, los principales efectos y mecanismos a través de los cuales el material particulado ejerce un efecto adverso sobre la salud han sido estudiados hace mucho tiempo. Por un lado, se propone una alteración del sistema nervioso, una disautonomía que se da por activación de nervios, determinaciones nerviosas en el árbol respiratorio. Esto por lo general se asocia principalmente a alteraciones eléctricas en la función cardíaca, por ejemplo, arritmias. Y por otro lado, el hecho de que este material particulado cuando llega al alvéolo pulmonar reacciona e interactúa con los macrófagos alveolares de forma tal que los activa y induce la liberación de mediadores inflamatorios que ejercen un efecto adverso indirecto a distancia sobre órganos que no son el pulmón, por ejemplo, el corazón. Y esto se encuentra asociado a todos los efectos cardiovasculares que corresponden. Por ejemplo, una mayor incidencia del infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, problemas renales también y demás, en la microvasculatura. Entonces, para estudiar esto, en el laboratorio nosotros usamos distintos tipos de modelos. Un modelo en ratones mediante instilación intranasal, que se administra una suspensión de partículas modelo, ¿sí?, de este material particulado. Y por otro, modelos más propicios para exposiciones crónicas, en las cuales tenemos unas cámaras de exposición dentro de bioterios, en los cuales se colocan los ratones y dentro de estas cámaras se inyecta el aire directamente proveniente de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una de estas cámaras funciona como control, en las cuales los ratones están expuestos a aire filtrado,
y en la otra de estas cámaras son los ratones tratados expuestos al aire proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a lo largo de los años hemos estudiado varios de los efectos que produce la exposición al material particulado sobre el sistema cardiovascular, principalmente sobre la función cardíaca. Una de las primeras cosas que vimos fue que si nosotros tomamos ratones control y evaluamos al mismo tiempo el consumo de oxígeno en cortes de tejido y la capacidad contráctil de ese corazón mediante la técnica de Langendorf, podemos ver una correlación positiva cuando lo medimos en condiciones basales y luego de un estímulo beta-adrenérgico por administración de isoproterenol en la línea de perfusión. Esto es lógico, esto significa que cuando aumenta el trabajo cardíaco, cuando aumenta el consumo cardíaco, el corazón aumenta su capacidad contráctil. Sin embargo, cuando repetimos este experimento de ratones que han sido expuestos al material particulado, lo que vemos es que esta correlación positiva se pierde. Esto significa que, producto de la exposición al material particulado, los ratones pierden la capacidad de responder adecuadamente cuando aumenta el trabajo contráctil. En un segundo trabajo lo que vimos es que en cierta medida esta respuesta se encuentra asociada a la inducción de una respuesta inflamatoria sistémica dependiente del TNF-alfa, ya que cuando repetimos este experimento en ratones que habían sido tratados previamente con infliximab, un anticuerpo quimérico anti-TNF-alfa, la correlación que existía entre el consumo de oxígeno y la contractilidad se recuperaba y se parecía mucho a la correspondiente a los animales control. El siguiente paso en nuestra investigación fue ver cuál era la fuente de este TNF-alfa. Evaluamos por histología de pulmón cuáles eran las características de los ratones expuestos a aire filtrado y aire contaminado proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que encontramos en ratones control luego de 3 meses de exposición a aire filtrado, ¿sí? Un epitelio respiratorio conservado, perfectamente normal. Sin embargo, cuando evaluamos las muestras provenientes de ratones expuestos a aire contaminado luego de 3 meses, mostraban todos los signos característicos de una respuesta inflamatoria local, como puede ser el ensanchamiento del epitelio respiratorio, edema y presencia en la luz de los alvéolos de leucocitos. En experimentos posteriores confirmamos que estas células eran principalmente macrófagos alveolares, un número aumentado de macrófagos alveolares. Por técnicas de ELISA, en muestras de lavado bronquialveolar, evaluamos los niveles de TNF-alfa y observamos que en los ratones expuestos al aire de la ciudad de Buenos Aires había niveles incrementados significativamente respecto del control. Estos niveles aumentados de TNF-alfa no se circunscribían únicamente al pulmón, sino que también se encontraban aumentados en plasma de los ratones expuestos al aire de la ciudad de Buenos Aires, lo que significa que la inducción de esta respuesta inflamatoria no es simplemente local, sino que hay algún tipo de traslocación hacia circulación sistémica, que es lo que puede producir los efectos adversos en órganos a distancia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que tiene esta inducción de la respuesta inflamatoria sobre la funcionalidad cardíaca, principalmente sobre la funcionalidad de la mitocondria? Arriba les muestro microscopías electrónicas de cortes de tejido cardíaco provenientes de ratones control, en donde se observa una estructura conservada y las características que les contaba la doctora Álvarez respecto de la estructura mitocondrial, conservada la membrana interna, la membrana externa y un gran número de crestas en el medio. Sin embargo, cuando repetíamos este experimento y analizábamos muestras provenientes de ratones expuestos al aire contaminado de la ciudad de Buenos Aires, lo que veíamos fue que la estructura del corazón se mantenía conservada, sin embargo, se veía cierto grado de alteración de la autoestructura mitocondrial, ¿sí? Una disminución en el número de las crestas y demás. Esto no es tan grave como en el modelo que le mostraba la doctora Álvarez respecto de la inducción de una respuesta inflamatoria mucho más grave, como la sepsis, ¿sí? Una respuesta inflamatoria que atenta contra la vida de un paciente. Esto es producto de una respuesta inflamatoria crónica muchísimo más leve, producto de la exposición a la contaminación ambiental. Ahora, este daño en la mitocondria y esta alteración de la estructura no es simplemente algo estructural, sino que es también una cuestión funcional. Utilizando mitocondrias aisladas provenientes de ratones control y expuestos al aire de la ciudad de Buenos Aires, de corazones de estos ratones, lo que observamos fue una disminución en el acoplamiento de estas mitocondrias, una disminución en la capacidad de consumir oxígeno, principalmente en condiciones en las cuales estas mitocondrias deberían estar produciendo energía en forma de ATP. Esto no quedaba únicamente en una disminución y una discapacidad de estas mitocondrias de consumir oxígeno, sino que lo que observamos fue
un tipo de alteración en el sentido de que ese oxígeno que consumían las mitocondrias se desviaba hacia la producción de especies reactivas del oxígeno en la forma de peróxido de hidrógeno, y esas mitocondrias provenientes de los corazones de los ratones expuestos al aire de la ciudad de Buenos Aires, además tenían una capacidad disminuida de producción de ATP. Esta condición, una mayor proporción y una mayor tasa de producción de especies reactivas del oxígeno y una disminución en la capacidad de producción de ATP, es lo que nosotros hipotetizamos que atenta y altera la capacidad que va a tener el miocardio y el miocito de responder adecuadamente en un periodo de isquemia. Entonces, el paso siguiente fue, en colaboración con el grupo del Dr. Help y principalmente con Bruno Buchholz, evaluamos cuál fue la consecuencia de la inducción de un daño por isquemia de reperfusión mediante ligadura transitoria de la arteria coronaria descendiente izquierda, y lo que vimos fue que a áreas de riesgo equivalentes, el área infartada, expresada como el tamaño del tamaño de infarto relativo al porcentaje del área de riesgo, se encontraba aumentado en un 45% aproximadamente en los ratones expuestos al aire contaminado de la ciudad de Buenos Aires respecto al control. Entonces, esto nos permitió producir nuestro modelo, nuestro entendimiento a partir de los resultados que obtuvimos, que tienen que ver con que la presencia del material particulado produce un cierto grado de activación en los macrófagos alveolares que infiltran en mayor número al alvéolo de los ratones expuestos al aire contaminado, producen citoquinas. Estas citoquinas, principalmente TNF-alfa, se traslocan a circulación sistémica y ejercen un efecto adverso en órganos a distancia, como el corazón. Y en este caso lo que vimos, producto de esa exposición al material particulado y la inducción de esta respuesta inflamatoria, una alteración de la capacidad y de la funcionalidad mitocondrial, en un desvío hacia una mayor producción de especies reactivas del oxígeno y una menor producción de ATP, de energía, lo que vimos que se encontraba relacionada con un mayor daño en este modelo de isquemia de reperfusión. Para terminar, esta situación no solo la vimos asociada en el momento, en el tamaño del infarto determinado por el daño por isquemia de reperfusión, sino también en modelos de remodelamiento, en donde el modelo consistía en la ligadura permanente, en este caso de la arteria coronaria descendente izquierda, y lo que veíamos fue que en ratones expuestos a partículas de contaminación ambiental, el área de infarto también era mayor, ¿sí? Lo encontramos acá abajo. El área de infarto también era mayor en los ratones expuestos al material particulado respecto del control. Y en muestras de tejido infartado, lo que veíamos fue que en las muestras provenientes de los ratones expuestos al material particulado había una mayor área necrótica y una menor densidad de colágeno, lo que es característico de un peor remodelamiento producto de la respuesta inflamatoria y de la exposición en sí al aire contaminado. Esto nos contribuyó a terminar de completar y el entendimiento de nuestro modelo, en el cual, además de la alteración mitocondrial y del aumento en el daño en el modelo de isquemia de reperfusión, esta inducción de una respuesta inflamatoria sistémica altera el rolling y la adhesión de leucocitos, infiltran en mayor medida, hay un mayor número de macrófagos en este tejido infartado, un peor remodelamiento, una menor densidad de colágeno, lo que también termina alterando en última medida la recuperación luego de haber sufrido un infarto en los ratones expuestos al aire contaminado. Por último, muchas gracias. Los dejo con una ilustración de Lucía Reynoso para una nota para El gato y la caja, en donde les cuento esta historia de un lenguaje un poco más coloquial, y también agradecer a nuestro grupo de trabajo y colaboradores. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Les vengo a presentar unos resultados de un trabajo que en realidad publicamos hace un par de años, en el 2016, con un modelo de miocardio atontado. ¿Y qué es el miocardio atontado? Bueno, es la alteración completamente reversible de la función ventricular, tanto sistólica como diastólica, que va a aparecer luego de un periodo de isquemia breve, una vez que se restablece el flujo coronario normal. Como podemos ver en este trabajo, que fue uno de los primeros que describió este fenómeno, luego de que se realiza la oclusión y la reperfusión,
la función miocárdica va a tender, luego de varias horas, a volver a la normalidad. ¿Dónde podemos encontrar este fenómeno? Por ejemplo, va a estar presente en situaciones clínico-quirúrgicas como las asociadas a terapias de reperfusión. Por ejemplo, tratamiento con trombolíticos, cirugía de bypass, angioplastía, entre otras. ¿Y cuáles son o podrían ser los mecanismos que están involucrados en este fenómeno? Bueno, por un lado tenemos que en la reperfusión va a haber un aumento del calcio en el citosol y por otro lado también un aumento del estrés oxidativo. Con respecto al aumento de calcio en el citosol, nosotros vamos a estudiar dos proteínas asociadas a la recaptación de calcio desde el citosol hacia el retículo, que son SERCA y fosfolamban. SERCA es el canal por donde se recapta el calcio y fosfolamban hace como de reguladora. Cuando se fosforila, permite que SERCA recapte el calcio que se encuentra en el citosol. Y con respecto al aumento del estrés oxidativo, vamos a estudiar particularmente un antioxidante intracelular, que es la tiorredoxina 1, que va a ejercer su efecto antioxidante reduciendo distintas proteínas en el citosol. Y como blanco común a todos estos mecanismos de lesión, vamos a estudiar particularmente qué pasa con la función mitocondrial. Para eso tomamos como antecedente el trabajo de la doctora Valdés y colaboradores, donde describieron un síndrome del complejo 1, donde vieron en un modelo también de miocardio atontado en conejos, que había a los 30 minutos de la reperfusión una disminución significativa del consumo de oxígeno mitocondrial, también un aumento de la producción de peróxido de hidrógeno y una disminución en la actividad del complejo 1 mitocondrial. Con todo esto nos propusimos como objetivos, por un lado, estudiar el rol de la tiorredoxina 1 en la disfunción ventricular posisquémica en el miocardio atontado en ratones transgénicos, que tienen sobreexpresión cardíaca específica de tiorredoxina 1 y también de tiorredoxina 1 mutada en su sitio activo y por lo tanto sin actividad. Y por otro lado, evaluar si el miocardio atontado también induce cambios en la función mitocondrial, en la expresión de SERCA y en la expresión y fosforilación de fosfolamban. Para eso usamos estos ratones, que como control fueron una cepa FBB, y dos modelos de transgénicos, uno que sobreexpresa solo en el corazón este antioxidante tiorredoxina 1 y otros que sobreexpresan la tiorredoxina 1 pero mutada en su sitio activo, son los dominantes negativos. El modelo experimental fue también el sistema de Langendorf, donde una vez que se anestesian los ratones, se les extrae el corazón y se los coloca en este sistema que es ideal para medir función ventricular. Una vez colgados los corazones, el protocolo experimental fueron 15 minutos de estabilización, luego 15 minutos de isquemia global y 30 minutos de reperfusión. Se fueron tomando muestras a distintos tiempos para las mediciones. Por ejemplo, para las mediciones basales o normóxicas, fueron luego de la estabilización y antes de la isquemia, y luego se hicieron muestras también para Western a los 90 segundos, que coincide con el pico de fosforilación de fosfolamban, y a los 30 minutos se aislaron las mitocondrias para hacer las mediciones de la función mitocondrial. Un poco de las técnicas, se aisló mitocondrias por centrifugación diferencial, el consumo de oxígeno mitocondrial se midió con un oxígrafo, la actividad de los complejos, tanto 1 como 4 por espectrofotometría, y la expresión de proteínas por Western blot. Las proteínas, como ya les dije que medimos, fueron fosfolamban, total y fosforilada en su sitio treonina 17, SERCA y GAPDH como control de carga. Y la estadística fue ANOVA más test de Bonferroni. Con respecto a la función sistólica, acá les traje dos índices de contractilidad como son la presión desarrollada y la máxima derivada de la presión con respecto al tiempo, que van a tener como un comportamiento similar. Vamos a ver que los grupos van a estar representados en este color rosa los no transgénicos, en el color verde los que sobreexpresan el antioxidante y en color azul los que sobreexpresan el antioxidante, la tiorredoxina 1, pero
mutada en el sitio activo. Y vemos que en una situación basal antes de la isquemia no hay diferencias entre los grupos, pero luego en la reperfusión vamos a ver que el grupo que sobreexpresa el antioxidante tiene una recuperación de la función mucho más rápida que los grupos no transgénicos y los dominantes negativos. Y algo similar sucede con la máxima derivada de la presión con respecto al tiempo. Con respecto a la función diastólica, tenemos dos índices. Primero la presión diastólica final, que es un índice de rigidez, y la T63, que va a ser como un índice de relajación isovolúmica. Con respecto a la PDF, vamos a ver que basalmente no hay diferencias entre los grupos, pero luego de la isquemia durante la reperfusión, vamos a ver que el grupo que sobreexpresa el antioxidante tiende a volver a sus valores de PDF casi basales, mientras que en el grupo que sobreexpresa la proteína pero que está mutada, esto no sucede, sino que la PDF sigue como bastante alta y el no transgénico queda en una situación, digamos, intermedia. Con respecto al T63, vemos también basalmente no hay diferencias, pero en la reperfusión vamos a ver que tanto el grupo que sobreexpresa tiorredoxina 1 como el grupo de no transgénicos va tendiendo a tener una relajación casi como basal. En cambio, hay un enlentecimiento en la relajación en el grupo dominante negativo. Con respecto a las proteínas que medimos, cerca y fosfolambam total no mostraron cambios en el tiempo, que en realidad fue un tiempo corto, acuérdense, 90 segundos de la reperfusión que tomamos las muestras, pero sí vimos, tanto en el grupo no transgénico como en el dominante negativo, un aumento de la fosforilación de fosfolaman en la treonina 17 a los 90 segundos de la reperfusión. Cosa que no se vio, o sea, no vimos una alteración en la fosforilación de la fosfolaman en el grupo que sobreexpresa la tiorredoxina 1. Después, con respecto a la función mitocondrial, les traje la tabla de consumo de oxígeno. Vemos que el estado 4 no muestra cambios significativos, ni entre los grupos, ni tanto en situación basal como luego de la isquemia y la reperfusión. En cambio, el estado 3 podemos ver que, bueno, en el no transgénico tiene una tendencia a estar disminuida luego de la isquemia el consumo de oxígeno. En el que sobreexpresa tiorredoxina 1 casi se mantiene igual. Y en el dominante negativo sí hay una reducción significativa del consumo de oxígeno luego de la isquemia y reperfusión. Y también hay que destacar que si tomamos solamente los valores de isquemia y reperfusión, el grupo de tiorredoxina 1 tiene un valor mucho más alto que el no transgénico y que el dominante negativo en la misma situación. Con respecto al consumo de oxígeno mitocondrial, pero en presencia de oligomicina, vemos también que el estado 4 no muestra diferencias significativas en ninguno de los grupos, ni entre la situación basal y isquemia y reperfusión. Y el estado 3, vemos otra vez que hay una tendencia a que el consumo de oxígeno disminuya luego de la isquemia y reperfusión, tanto en el no transgénico como en el dominante negativo, pero esta disminución no se ve en el que sobreexpresa la tiorredoxina 1. Y además, el valor, luego de la isquemia y reperfusión, da significativamente más alto que los valores de isquemia y reperfusión, tanto del no transgénico como del dominante negativo. Con respecto a la fosforilación oxidativa, que la vimos por el cociente de ADP oxígeno, vemos que basalmente no hay diferencia entre los grupos, pero luego de la isquemia y reperfusión vamos a ver que hay una disminución de este cociente tanto en el grupo no transgénico como en el dominante negativo, pero el grupo que sobreexpresa tiorredoxina 1 no muestra cambios, sino que se mantiene en sus valores basales. Con respecto a la actividad de los complejos, medimos complejo 1 y complejo 4. Algo que nos llamó la atención fue que en la actividad del complejo 1 estaba como aumentada basalmente en el grupo que sobreexpresa tiorredoxina 1 y que estos valores se mantuvieron luego de la isquemia y reperfusión. Pero en la actividad del complejo 4 vemos que no hay diferencias significativas basalmente entre los grupos,
pero luego de la isquemia y reperfusión va a haber una caída de la actividad en el grupo no transgénico y dominante negativo, pero el grupo que sobreexpresa tiorredoxina 1 mantiene valores basales. Por último, también medimos la producción de peróxido de hidrógeno mitocondrial. Vamos a ver que basalmente no hay diferencias significativas entre los grupos, pero luego de la isquemia y reperfusión vamos a ver que hay un aumento significativo en el grupo no transgénico y en el grupo dominante negativo, y que el grupo que sobreexpresa tiorredoxina 1 se mantiene con sus valores basales. Con todo esto, ¿qué concluimos? Bueno, por un lado que la sobreexpresión de tiorredoxina 1 va a tener un claro efecto protector sobre el miocardio atontado, no solamente en el estado contráctil, sino también en los dos componentes de la función diastólica, o sea, la relajación isovolúmica y la rigidez del miocardio. Además, la mejora en la velocidad de esta relajación isovolúmica se va a reflejar en una disminución de la fosforilación de fosfolamban y la atenuación de la rigidez miocárdica. Todo esto implicó una clara mejora de la disfunción mitocondrial, que fue evidenciado por tasas casi sin cambios de consumo de oxígeno en el grupo que sobreexpresaba la tiorredoxina 1, también la producción de ATP y la actividad de los complejos mitocondriales. Por último, quiero agradecer a todos los que fueron coautores en este trabajo y muchas gracias a la sociedad por darnos este espacio de Ateneo.